La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. ¡Comenzamos! Saludos comunidad, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Desde el Borde, un espacio donde analizamos la realidad con una perspectiva crítica, situada y colectiva. Hoy les invito a pensar en una palabra, lucha. En este programa abordaremos el mes del orgullo, un espacio para reflexionar sobre el derecho a la vida. Este mes reivindica la igualdad jurídica, la no discriminación y el derecho a vivir una vida digna frente a políticas que aún criminalizan a la diversidad sexual. Desde hace más de 50 años, desde Stonewall, se han logrado avances legales como el matrimonio igualitario y protección contra delitos de odio. Impulsados por alianzas de la izquierda latinoamericana, movimientos feministas, antirracistas y de justicia social. Las marchas del orgullo se han convertido en espacios de resistencia, memoria histórica y visibilidad, integrando activistas en espacios políticos y sociales. Saludos comunidad, bienvenidos a Desde el Borde, un espacio donde analizamos la realidad y la perspectiva crítica desde un espacio colectivizado. En este episodio abordaremos el mes del orgullo, un espacio de reflexión sobre la lucha por los derechos a la vida. El día de hoy nos acompaña Elvis Ávila. Él es estudiante de Trabajo Social de octavo semestre, además es ex candidato en la Asamblea Nacional y forma parte también de la plataforma a nivel nacional de diversidades. Adherido a esto, podemos decir que él realizó sus prácticas en Diálogo Diverso. Elvis, cuéntanos, ¿cómo estás el día de hoy? Bueno, primero agradecerles por estar en este importante espacio. Creo que es uno de los espacios, sobre todo en las universidades públicas, de debate, sobre todo de reflexión crítica. Así que, de hecho, me siento muy halagado porque me hayan invitado a este espacio. Muchas gracias, Elvis, por aceptar esta invitación. Cuéntanos un poquito para ir ya profundizando en el tema, que es muy importante visibilizarlo. ¿Cómo se organiza actualmente en el Ecuador la lucha LGBTIQ+. La lucha principalmente por activistas, colectivas y sobre todo fundaciones que de alguna manera también intentan suplir lo que el Estado deja el espacio y no ha logrado cubrir. Entonces desde ahí las personas diversas se organizan en espacios de debate, de reflexión, pero también de toma de espacios como lo es para la Marcha del Orgullo, que justamente será este 28 de junio. Ok, ¿y cuál tú crees que es uno de los mayores desafíos que se experimenta en el momento actual, sobre todo por esta emergencia de los filofascismos en el Ecuador y en Latinoamérica? Bueno, primero hablando desde una parte organizativa que creo desde las propias luchas de las poblaciones LGBTIQ+, es esta necesidad de un recambio intergeneracional. Como sabrás, en 1997 se despenaliza la homosexualidad aquí en Ecuador. El tiempo y el momento histórico fueron diferentes. En esos momentos se luchaba por que no te metan a la cárcel por ser y sentir de manera diferente. Ahora los jóvenes pues ya no tenemos ese miedo de que seas encarcelado, pero todavía existen otros retos que lo es, como el hecho de que la cuestión de percibir la homosexualidad o la transexualidad o el ser transgénero, pues es una cuestión que de alguna manera está pasado por lo cultural. Es decir, si tal vez ya no tienes una ley que te castigue, que pene esta cuestión, hay una cuestión cultural que intente de alguna manera cooptar tu decisión y sobre todo hacer que los procesos de autoidentificación como tal que vive cada persona sean sumamente complejos. Entonces es necesario que nosotros como jóvenes pongamos también ahora nuestras nuevas luchas, nuestras nuevas peticiones para con la sociedad. Ok, justamente alrededor de este diálogo que estamos teniendo entre los dos sobre cuáles son los medios quizá ahora de opresión que se generan, ¿tú crees que el Estado como tal es responsable de la cultura política actual? Para responder eso, debemos ver cómo se han percibido las cuestiones de diversidad sexogenérica. Primero concibiéndole como una cuestión ligada al pecado, después de eso que fue ligada a una cuestión legal, es decir, se criminaliza como tal la homosexualidad y después de eso una cuestión medicalizante. Cuando tú lees
cómo se dio este proceso de la despenalización de la homosexualidad como tal, te habla de que uno de las cuestiones y de los fundamentos que utiliza en ese entonces la Corte para despenalizar la homosexualidad a través de la derogación del decreto 516 que condenaba a la homosexualidad con una pena de 4 a 8 años por el delito de sodomía, que es una de las penas más altas que existen en el Ecuador. Lo hace por el hecho de que las personas homosexuales necesitaban rehabilitarse, es decir, hay una concepción medicalizante. Entonces, una vez dejamos de criminalizar como tal la homosexualidad a través de este marco legal para hacerlo una cuestión medicalizada, es decir, que las personas tienen que curarse como tal, y después de eso, no hace mucho, el Ecuador pues prohíbe como tal las terapias de reconversión, que son centros clandestinos en donde mediante disuasiones, represiones, violencia, pues intenten de alguna manera curar lo que para la sociedad no concibe como normal. Y finalmente queda lo que concibió a todo, que es el percibir estas cuestiones sobre el pecado, la base moral, el que Dios no está con esto y que por tanto hay una cultura que desde las familias mismas, las familias diversas, por ejemplo, cuando un chico o una chica decide, bueno, no decide, sino que decide sí autodefinirse, autoidentificarse como tal y empezar este largo reto y este largo camino, las familias también pasan por un proceso a su vez de que todo el estigma, todos esos paradigmas estructurales lo tienen que deconstruirse como tal. ¿Por qué crees que estas conquistas legales a nivel del matrimonio homosexual que se ha legalizado en el Ecuador, también esta conquista que tú mencionas de prohibir las clínicas clandestinas, no han logrado como tal erradicar la violencia en el Ecuador contra la comunidad LGBTI? Porque volvemos a la cuestión de que las conquistas que se hacen en base a derechos, en el marco, en la Constitución y todo eso, no son un fin como sí mismo, sino a la final son una herramienta que se utiliza para poder lograr esa libertad plena que todos los seres humanos deberíamos gozar. Ahora bien, hay inserto una cultura, y esto viene también a través de la educación, en el cual te dicen que lo normal es lo heterocisnormado y todo aquello que se salga de lo heterocisnormado pues es algo concebido como amenazante, como anormal y que por lo tanto pues está fuera de lo que se debería esperar de las personas. Y también tú tienes como las sociedades en cada una de las personas pues espera algo de esas personas. Y hay una cuestión que se rompe cuando las personas de la diversidad sexogenérica pues decidimos no encasillar en lo que la sociedad espera de nosotros. ¿Cuáles son los nuevos retos y los nuevos compromisos, sobre todo, que tú crees que los espacios de universidad pública deberían de ofrecer a la comunidad? Los espacios de universidades públicas, sobre todo públicas, y hago un hincapié ahí, son espacios en donde se refleja la interseccionalidad como tal. Entonces, los estudiantes que vamos de esas universidades públicas generalmente somos hijos de trabajadores, pero que a su vez también se suma el hecho de ser parte de la diversidad sexogenérica, entonces hay un cruce de interseccionalidades. Y ese también es uno de los retos importantes que se tiene, por el hecho de que es totalmente distinta el proceso de transición o el proceso de autoidentificación de una persona de una clase más o menos acomodada que tiene acceso a este capital cultural, a este capital político y también de redes de apoyo, antes que una persona que posiblemente vive en los sectores rurales o es hijo de profesionales trabajadores o que inclusive también atraviesa la parte de la migración. Entonces, la cuestión de la sexualidad y cómo esto se autopercibe y también de la identificación de género, pues son procesos totalmente distintos y la universidad como tal tiene esta obligación de realizar primero estudios, pero sobre todo también impartir desde sus mallas curriculares la cuestión de la perspectiva de género
y también de sensibilizar a los futuros profesionales en la atención a personas de las diversidades LGBTIQ+. Por ejemplo, la cuestión de salud, acceso a servicios de salud, es uno de los retos y es una de las cuestiones donde mayor vulneración de derechos sufre una persona de la diversidad LGBTIQ+, porque existen personas que no están sensibilizadas a este tema y como tal hay una recriminación por algunos problemas que pueda afectar a esta población, o inclusive el acceso a una escuela, a lo que es salud mental. Un proceso de estos es sumamente complicado por todo el contexto cultural, por todo el contexto social, en donde hay una cuestión de exclusión misma, inclusive desde la propia familia hacia la persona. Entonces, a donde busca pues apoyo son justamente a profesionales de la salud, como psicólogos, pero ¿qué pasa si es que desde las universidades mismo no se les sensibilizan estos temas? ¿Cómo los psicólogos logran abordar sin discriminar y recriminar nuevamente a estas personas? Muchas gracias, sobre todo por las opiniones que has vertido en este espacio. Otra pregunta que también me surge a través del análisis de estos procesos de exclusión que se han ido como estructurando en el Ecuador, es cuáles son las fracturas sociales que dejan este tipo de procesos que solamente intentan como limitar, ¿no?, de alguna forma ciertos espacios para un cierto tipo de personas y se genera este deber ser alrededor de eso. Claro, ahí podríamos hablar también el hecho de que, bueno, todas las conquistas que ha tenido la población LGBTIQ+, se lo ha hecho a base de sentencias judiciales. Entonces no hay una cuestión que tú digas un accionar político o una voluntad política y social para que se conquisten los derechos. Y adicional a ello, ¿qué derechos son los que se pide como diversidades sexogenéricas? Son derechos que justamente se es y son arrebatados cuando tú decides romper con este paradigma heterosexual cisnormado. Entonces, a la final, lo que hace la lucha por las diversidades sexogenéricas es que justamente podamos acceder a los derechos que nosotros poseíamos antes de salirnos de este marco normativo. Muy bien, y justamente lo que mencionas acerca de las voluntades políticas, que es algo muy interesante y muy importante sobre todo, y cómo se construyen estos derechos, la pregunta sería alrededor de esto, ¿no? Justamente las voluntades políticas actualmente de derecha no están quizá direccionadas a este tipo de espacios, quizá en algún punto incluso lo intentan como ocultar, ¿no? Que también es una posición, o no tomar posición, que también es otra posición. ¿Y de qué forma tú crees que impactan en las nuevas generaciones, sobre todo en las generaciones adolescentes de la comunidad? Sí, a ver, que uno de los retos anteriormente se mencionaba que es justamente la conquista de espacios políticos. Decir que en la política nacional, en la política de Ecuador, no existe representación LGBTIQ+, o sea, personas LGBT que estén dentro de estos espacios, pues es falso. Han existido asambleístas, ministros, inclusive alcaldes que son parte de la comunidad LGBTIQ+. Ahora, la cuestión es que la política en Ecuador es muy heteropatriarcal, entonces se normaliza como tal los discursos y de hecho se minimiza al contrincante utilizando peyorativos en relación a la comunidad LGBTIQ+. Entonces, si es que tú no eres un hombre heterosexual como tal, pues muestras debilidad. Y justamente esos son los discursos que muchas veces se repiten en cada campaña política. Y de ahí el reto también es conquistar los espacios políticos y sobre todo ser visibles. El hecho de resignificar lo que es ser LGBTIQ+ dentro de los espacios de decisión y de altos poderes. No es minimizarlos dentro de la normativa que pues se nos impone. Y tú hablabas también justamente de las cuestiones del avance de la derecha y cómo todos estos discursos pues han ido de alguna manera también cooptando los progresos que ha tenido la población LGBTIQ+. Y eso es totalmente cierto y especialmente se ha intensificado con la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos. Y pues se ve como el neoconservadurismo como tal ha vuelto también en la región
no solamente en Estados Unidos, sino también a nivel en países vecinos, por ejemplo, Perú. De hecho, eh, hace poco nomás, mediante decreto, nuevamente posicionaba a las personas transexuales como una enfermedad, algo que a partir de los años 90 pues ya se creía había sido superado. Y esto también rompe con una cuestión de los derechos, o sea, con la ilusión de que los derechos son progresivos, son lineales, con esta ilusión, esta narrativa del liberalismo clásico que nos hablaba de que en algún momento los derechos van a seguir avanzando y en algún momento todas las personas vamos a tener derechos, pero si es que los derechos no son defendidos, no son resignificados como tal, pues corremos el riesgo de que los derechos que ya han sido conquistados pues nuevamente sean regresivos o inclusive que los derechos mismos sean vaciados, porque por ejemplo el neoconservadurismo, una de sus dinámicas que utiliza es el hecho de que utiliza el discurso mismo de los derechos para cooptar otros derechos. Es decir, por ejemplo, el derecho de la libertad de expresión es usado como para de alguna manera discriminar a las personas de la diversidad sexogenérica o inclusive a los movimientos como el feminismo. Así también el derecho a la libertad religiosa también es un derecho que lo utilizan como para grupos como los de Con mis hijos no te metas y súper conservadores de interponer sus ideologías ante las demás personas. Es verdad. Y sobre todo este tipo de circunstancias. ¿Tú cuál crees que es una de las mayores falencias que tiene a nivel de derechos con la comunidad del gobierno actual, por parte del gobierno actual? A ver, derechos, bueno, primero hablar de que nosotros pasamos un censo en donde se incluyó por primera vez a la variante de diversidad sexogenérica. Creo que eso es uno de los mayores fracasos que ha tenido como tal el impulsar un censo, si bien fue una iniciativa buena que pretendía de alguna manera visibilizar el porcentaje de población LGBTIQ+, si es que tú no tienes censistas que estén preparados, que tengan conocimiento y sensibilización sobre diversidades sexogenéricas y que no conocen sobre las estructuras que oprimen a estos grupos, lo que tú haces es simplemente que tienes muchas personas que son de la diversidad que no pudieron ser censados o otras personas que no están que cuentan con el conocimiento sobre lo que es ser LGBTIQ+, aún así siendo parte de la comunidad como tal. Entonces ahí hay una limitación bastante fuerte, porque aparte, ¿a qué personas también fueron las que censaron? A los jefes de hogares, que tal vez tienen hijos que son parte de la comunidad LGBTIQ+, pero como tal no lo dicen todavía porque, como insisto, hay estas estructuras culturales y sociales que oprimen todavía el que tú puedas decir con facilidad, pues, no soy parte de este marco heterosexual que todas las personas esperan, sino que pues tal vez me estoy redescubriendo con otras preferencias. Entonces ese es uno de los grandes retos y creo que de los grandes fracasos que ha tenido el gobierno. También tenemos un Ministerio de Derechos Humanos de la Mujer, que una parte también de la Subsecretaría de Diversidades, que de hecho tienen un plan que fue elaborado en el gobierno de Guillermo Lasso, que es para la cuestión de atención a diversidades LGBTIQ+. Pero sin embargo, también hay una contradicción por el hecho mismo de, recientemente se archivó el COPINA, que era el Código de Orgánico de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, por un falso discurso de una ideología de género, una cuestión de que básicamente no existe porque lo que hace la ideología de género, es decir, todo lo que no se adapta con lo que yo pienso es ideología de género. Entonces, primero inicia con que la ideología de género era una cuestión de que todo lo que no es familias nucleares, es decir, papá, mamá y 2 hijos, eso es ideología de género, el aborto es ideología de género, hasta que ha llegado ahora a decir que las personas trans también son ideología de género. Entonces, como tú ves, no hay un marco ideológico que tú digas es ideología de género, sino es básicamente una forma de validar el que no están reconociendo sus derechos. Y eso pues fue lo que sucedió con el COPINA, que de hecho privó a las niñeces, a las adolescencias de una educación sexual integral, que me parece que es uno de los grandes retos que tiene nuestro país, el acceso a educación sexual integral, el que las escuelas
puedan hablar de educación sexual integral más allá de lo heteronormativo, es decir, que obviamente de acuerdo a las etapas de desarrollo, pero existen niñeces, existen adolescencias de las diversidades y pues ellas necesitan ser visibilizadas. En una de las etapas creo que más tristes, bueno, en ese momento yo no lo había visto así, pero que recuerdo cuando estaba en el colegio, tenía una compañera, bueno, eso ya no pasa afortunadamente por una cuestión. Había una compañera de que no le gustaba utilizar falda, sino que le gustaba usar pantalón. Y bueno, en el colegio le obligaban a utilizar esta falda. Y lo que ella hacía era básicamente faltar los días de escuela que no tenía que usar falda. Faltaba a la escuela y de hecho perdió el año justamente por faltas. Entonces ahí tú ves que las unidades educativas no están sensibilizadas ante esto. Ahora actualmente el Ministerio ha dado lineamientos donde una mujer puede utilizar falda o vestido, pero esta cuestión, en este caso específico, es lo que tal vez sucede mucho en las escuelas. ¿Qué pasa cuando un chico o una chica empieza a sentir atracción por el mismo sexo? ¿Cuál es la educación sexual que le están dando a ese chico? ¿De qué manera están previniendo la cuestión de educación sexual y todo esto? Y sobre todo, ¿cuál es la atención que se da a las personas que están en un proceso de transición? ¿Cómo se está apoyando desde los establecimientos educativos? El apoyo educativo y el acompañamiento psicológico, ¿no? Que deberían de responsabilizarse los DESES. Exactamente, y eso también hay otra cuestión de que los DESES están cada vez más debilitados. Entonces, los DESES como tal a veces ya no están funcionando como debería ser. Y bueno, ahí también entra una parte de mi carrera de trabajo social, que de alguna manera nosotros analizamos el contexto social, económico, las redes de apoyo familiares, pero justamente son estos profesionales que están siendo de alguna manera desplazados del equipo de DESE. Entonces, no hay un acompañamiento integral, no se da esa triangulación que tanto el Ministerio de Educación pide, que es el acompañamiento tanto de las autoridades docentes, la comunidad, como la familia. ¿Y esto qué crees que se deba a una falta de, quizá de presupuestación o de plano simplemente pues la institución como tal rígida del colegio actual no permite como que se penetre quizá con este tipo de temas y se haga a un lado o se tenga como que esta idea también jerárquica de priorización de otro tipo de temas de la comunidad Bueno, educativa? ahí te diría que es más una combinación de ambas cosas, el avance del neoliberalismo y también el avance del neoconservadurismo. El neoliberalismo, ¿en qué sentido? En que los derechos empiezan a ser privatizados. Entonces, el acceso a la salud, el acceso a la educación no es un derecho como tal. El Estado deja de invertir en esto, entonces ahí tienes como los DESES dejan de tener profesionales adecuados, como inclusive los hospitales dejan de tener el suficiente profesional que logre atender a todas las personas, como inclusive en el sistema judicial también hay una escasez de fiscales y sobre todo también de jueces que estén sensibilizados a atender a diversidades sexogenéricas y de alguna manera el neoliberalismo lo que hace es cooptar estos derechos, limitarlos para las personas y priorizarlos únicamente para las personas que tienen el capital económico, son las que pueden acceder a estos derechos. Y a la par también el neoconservadurismo de alguna manera pues intenta cooptar estas libertades a través de la moral. Entonces hay por un lado el neoliberalismo lo que hace es un control económico y el neoconservadurismo un control sobre los cuerpos. Muy bien, y para ir terminando con la entrevista, te vamos a pedir sobre todo un comentario y la invitación formal por este medio para la lucha de las diversidades. Bueno, creo que se han pasado full rápido, de hecho, el tiempo conversando contigo y sobre todo hacer un llamado, creo que a las personas, los jóvenes de diversidades sexogenéricas, los jóvenes como nosotros, que no debemos dar por sentado el hecho de que nosotros afortunadamente no hayamos sido perseguidos y no hayamos sido castigados y criminalizados por nuestra forma de sentir, de pensar y de ser, no significa que en algún futuro no podamos vivir esto. Creo que tenemos que nosotros involucrarnos como jóvenes en estos espacios,
el contribuir en espacios como la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, también es una cuestión de politizar nuestros cuerpos, de politizar también los territorios. El hecho de tomar la mano de nuestra pareja en público, el hecho de dar un beso, el hecho de empezar una transición como tal, también es un acto de resistencia y es también una forma también de lucha política que como jóvenes debemos dar. Es momento de un recambio intergeneracional, es momento también de inspirar en los demás jóvenes, de tomarnos los espacios públicos, de tomarnos los espacios políticos y generar estas contranarrativas que ante el conservadurismo que se está dando. Y algo sumamente alarmante es que la cuestión del conservadurismo no es una cuestión de derechas o izquierdas, sino es una cuestión que está en absolutamente todos los sectores. Entonces también hay que replantearse sobre cómo vemos esta cuestión. Muchísimas gracias, Elvis, por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias también a nuestros locutores e interlocutores que han hecho parte el día de hoy de este espacio y nuestros radioescuchas. No te olvides que hoy hablamos de la lucha por el orgullo, porque el orgullo es memoria y respuesta histórica. Hemos concluido la entrevista con Elvis Dávila. Hemos hablado sobre el mes del orgullo, avances y retrocesos. También aprovecho para invitarlos a la Marcha del Orgullo que se realizará en Quito este 28 de junio. No te olvides de seguirnos en redes sociales. Estamos como Desde el Borde, la radio universitaria, en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Este mes del orgullo construimos las diversidades desde las universidades. Agradecemos a la Casa de la Cultura por aperturar un espacio de radiodifusión.